Continuamos con la teoría de la argumentación jurídica, neoconstitucionalismo y lo bueno y lo malo del neoconstitucionalismo. Iniciamos. ¿Con qué objetivo? Pues para comprender el neoconstitucionalismo como una nueva corriente y su modo de argumentación. Podemos ver que la práctica del derecho es para muchos una actividad argumentativa, pero esta actividad no siempre se ha realizado de la misma manera. Entender a la argumentación forma parte del quehacer del jurista y siempre en nuestro imaginario solemos pensar que un buen jurista es aquel que es capaz de idear y articular argumentos. Sin embargo, pocos juristas se adentran al campo de la teoría de argumentación. Desde la antigüedad, filósofos como Aristóteles hasta la modernidad con Descartes y la inclusión de la razón han desarrollado diferentes enfoques sobre la validez de los juicios. En Roma, Cicerón propuso la retórica, la cual se basaba en el sentido común y el intercambio de diferentes puntos de vista. Muchos años más tarde, Descartes nos hablaba de la razón y de la primera verdad que eso tiene después de una larga serie de deducciones lógicas y que no pueden ser discutidas. A esa verdad se la conoce como principio. En la actualidad, los problemas jurídicos requieren de deliberación y persuasión para ser resueltos. Primero tenemos el resurgimiento de la tópica jurídica por Theodor Bierweg en 1953, en donde Bierweg en 1953 publicó su obra Tópica y Jurisprudencia, en el cual planteó como reflexión el interés de la retórica o tópica tenía para el derecho, el interés más bien que tenía la retórica para el derecho. Este autor, Theodor Bierweg, no es el primero en hablar de la tópica. Recordemos que Aristóteles dedica uno de los capítulos de Organón a la tópica. Sin embargo, Theodor Bierweg reivindica el modo de pensar de todo tópico y contrapone el pensamiento problemático al pensamiento sistemático. La tópica trata del pensamiento problemático o técnica para resolver problemas. En capítulos mucho más anteriores habíamos mencionado que la tópica es una técnica para resolver problemas, es considerada con este significado, y que los tópicos son lugares comunes que nos orientan en las soluciones de problemas. La jurisprudencia, por su parte, es una disciplina que se orienta a la solución de problemas. Es decir, prácticamente la tópica es una técnica para resolver problemas según lo que leemos aquí, y la jurisprudencia es una disciplina que se orienta a la solución de problemas. La otra es una técnica y acá es una disciplina. Este autor se opone a la idea de ver al derecho como un sistema. Recuerden, ¿quién fue el que se oponía a ver la idea del derecho como un sistema? Theodor Bierweg. Luego continuamos con Shai Perelman y la nueva retórica. Shai Perelman fue un abogado y filósofo polaco que vivió entre 1912 y 1984. Sostenía que la lógica de los abogados no podía ser entendido como un acápite de la lógica formal, ya que los razonamientos jurídicos no pueden ser reducidos a simples operaciones lógico-formales. Para el autor Shai Perelman, para él, la lógica deriva de la retórica. La lógica deriva de la retórica. Él sostiene que el derecho es discurso y la retórica es la herramienta que nos permite entenderlo. Hay dos conceptos claves en la visión de Perelman. ¿Cuáles serán? El primero es el auditorio universal, en el cual la sociedad en general se dirige con el fin de lograr su adhesión y convencimiento, y el segundo es el auditorio particular, donde un auditorio es determinado y concreto, el cual se le intenta adherir a través de la persuasión. Repetimos, para Shai Perelman hay dos conceptos claves, el primero que es el auditorio universal y el segundo que es el auditorio particular. Universal, pues en el cual la sociedad en general se dirige con el fin de lograr su adhesión y convencimiento, mientras que el auditorio particular se trata en un auditorio determinado y concreto, en el cual se le intenta adherir a través de la persuasión, y acá convencimiento. Luego continuamos con la concepción de la argumentación de Stephen Thormy.
Este pensador inglés nacido en 1922, Stephen Tolmin, y cuya muerte fue en el 2009, no buscaba recuperar la retórica o la tradición tópica en su modelo argumental, sino más bien que él se preocupó por la filosofía de la ciencia y su propuesta sobre la argumentación se considera relativista, pues él no considera la existencia de ningún sistema conceptual universal. Este autor considera en cambio cuatro elementos fundamentales para la argumentación. ¿Cuáles son? Stephen Tolmin considera cuatro elementos fundamentales para la argumentación, que son la pretensión, las razones, la garantía y el respaldo. Nuevamente, el autor Stephen Tolmin considera cuatro elementos fundamentales para la argumentación, los cuales son la pretensión, las razones, el respaldo y la garantía. Esto sería muy importante que nos aprendamos, por si acaso. Entonces, los cuales fueron ya tratados en el tema 2 de la primera unidad. Ok, y cuando revisamos el modelo de Tolmin en la lógica factual. Continuamos. ¿Cómo se desarrollan los debates al interior de la jurisprudencia? Pues la decisión o sentencia debe motivarse. La motivación se compone de un conjunto de argumentaciones que buscan justificarla y la decisión no se deriva de unas premisas fundamentales, sino más bien que la decisión está impregnada de los valores de los jueces. Así es como se desarrollan los debates al interior de la jurisprudencia, es decir, que la decisión o de sentencia debe motivarse, debe tener unos respectivos conjuntos de argumentaciones que busquen justificarla y que no se derivan de unas premisas fundamentales, sino más bien que la decisión que se da en los debates al interior de la jurisprudencia está impregnada de los valores del juez. Y reglas y límites del discurso. Tenemos que, como reglas y límites del discurso, cuatro principios. Primero, el principio de la no contradicción, la pretensión de sinceridad, la univocidad o uso común del lenguaje y el principio de la universalidad. ¿Y de qué se trata cada uno de estos cuatro elementos o principios, reglas o límites del discurso? Pues el principio de la no contradicción hace referencia que los hablantes no pueden contradecirse, debe decir algo coherente. La pretensión de sinceridad, afirmar solo aquello en lo que se cree. En el principio de la univocidad o uso del lenguaje común, pues hace referencia, consiste en que debe emplear un lenguaje claro, con sentido y con un solo significado. Y el principio de universidad, pues hace referencia a que debe actuar siempre con coherencia. Esto en cuanto a reglas y límites del discurso, vimos cómo se desarrollan los debates al interior de la jurisprudencia, hablamos sobre la concepción de la argumentación de Stephen Tolmin, acerca de que él considera cuatro elementos fundamentales para la argumentación que ya habíamos visto, que es el respaldo, la garantía, las razones y la pretensión. También vimos que Shane Perelman y la nueva retórica, para él hay dos conceptos claves, que es el primero, que es el auditorio universal, en que ya habíamos mencionado, que en la cual la sociedad se dirige con el fin de lograr su adhesión y convencimiento, mientras que el auditorio particular es un auditorio determinado y concreto que se intenta adherir a través de la persuasión. Y que en el resurgimiento de la tópica jurídica por Theodore Biewett, él proponía o consideraba que él planteó como una reflexión del interés de la retórica o tópica tenía para el derecho, en donde la tópica es una técnica para resolver problemas y la jurisprudencia una disciplina que se orienta a la solución de problemas, y que además Theodore, él consideraba o se oponía a la idea de ver el derecho como un sistema. Y habíamos visto acerca un poco brevemente sobre la teoría de la argumentación jurídica, donde Cicerón en Roma fue el que propuso la retórica, la cual se basaba en el sentido común y el intercambio de diferentes puntos de vista, y de los cuales muchos años más tarde Descartes nos hablaba de la razón y de la primera verdad, que se obtiene después de una larga serie de deducciones lógicas y que no pueden ser discutidas. A esa verdad se la conoce como principio. Y esto es lo que vimos en el capítulo del día de hoy acerca de todos estos tópicos, y continuaremos en el próximo sobre el neoconstitucionalismo.